Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: permanezcan en mí, como yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Con eso recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Como el Padre me amó, así yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y esa alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, estamos contemplando en este día con una mirada llena de gratitud y alabanza a la Trinidad Santísima, dador de todos los bienes, la santidad de Rosa. Esta mujer de Dios, esta mujer de nuestra tierra americana, que pudo recibir, que abrió su corazón hacia ese rocío de abundancia, de plenitud de la gracia divina, de la gracia de Dios, para poder florecer en el amor de Cristo, florecer en una vida totalmente consagrada a Jesucristo y en una vida que irradiaba ese perfume, esa unción, esa alegría, ese gozo de Cristo en los corazones de sus hermanos, hasta llegar a experimentar por ese celo ardiente de la salvación de sus hermanos, que su corazón volaba en uno de sus textos en los cuales ella narra sus grandes experiencias en la oración. Ella dice que en su corazón nacían como alas, porque con esas alas quería ir por todo el mundo anunciando la maravilla de la gracia de Dios, la maravilla del don de Dios, de cómo Dios está sediento de darse, siempre y cuando encuentre corazones que se abran a Él en la fe, en la confianza, en la docilidad, en la escucha. Vuela para Dios, dice Rosa, en uno de esos corazones en donde experimenta la profunda unión con Cristo. Vuela para Dios. Y esta es la vida de los santos. Ellos no quedan limitados en su época, en su tiempo, en su geografía, sino que
en la medida en que se unen al amor de Cristo, su corazón vuela y está presente siempre junto a nosotros. Por eso Rosa de Lima no es una santa lejana, no es un personaje de historia, sino que es una hermana nuestra que está junto a nosotros, ayudándonos en nuestro peregrinar hacia Jesucristo, alentándonos y orando por nosotros y junto a nosotros. Y esa es la gran lección de Rosa. Tal vez nos hemos quedado en demasía en sus penitencias, en su austeridad, pero no hemos desentrañado la riqueza de su vida de oración. Rosa de Lima, en este año de la oración, preparándonos para el gran jubileo de la redención el próximo año, Rosa nuevamente nos invita a entrar en el misterio de la oración, nos invita a ir al pozo de Sicar. Recordemos el pozo de Sicar, el pozo donde Jesús encuentra a la samaritana que va con su cántaro para recoger el agua al mediodía y Jesús le pide de beber. También nosotros tenemos simbólicamente este pozo de Santa Rosa como símbolo de ese pozo de su jardín, en donde tantas noches ella derramaba sus lágrimas de súplica, de oración, de confianza. Ese pozo que era como el corazón de Cristo, donde derramaba, desahogaba su oración, su intercesión, su deseo de Dios. Y Rosa nos invita a ir al pozo de Sicar para que escuchemos la voz de Jesús que nos dice: dame de beber, dame de beber. Jesús tiene sed de nuestra oración. Jesús tiene sed de nuestra presencia junto a Él. Jesús tiene sed de nuestra mirada de amor hacia Él, para dejarnos mirar por Él. Jesús tiene sed de que nosotros tengamos sed de Él. Dame de beber. Y también en el pozo de Sicar, Jesús le dice a la samaritana, le dice a Rosa de Lima y nos dice a nosotros: si conocieras el don de Dios, si conocieras la gracia de Dios. ¿Y quién es el que te está pidiendo dame de beber? Tú misma se lo hubieras pedido y Él te hubiera dado agua viva. Si conocieras el don de Dios. Tantas veces vamos a nuestra oración como una rutina, o lo hacemos tal vez para sacarnos un peso de nuestra vida o una obligación, cuando la oración debe ser el ámbito vital en donde desarrollamos nuestra vocación de hijos del Padre, nuestra vocación de hijos de Dios. Debemos vivir en la oración sumergidos, gozosos, como los peces están en el agua, en el río, en el manantial. Ir al manantial de la oración para hacer de él, de la oración, la atmósfera de nuestra vida. Porque ya nos decía Jesús hoy en esta alegoría de la vida: si no permanecen unidos a Él. Y este permanecer en Jesús es desentrañar todas las raíces de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra caridad, para injertarnos en Él, en Jesucristo. Si no permanecen en mí, nada pueden hacer, nada. No solamente algo, sino nada, porque nuestra vida es Cristo Jesús, y nuestra vida es respirar a Cristo, como ya decían los antiguos monjes y padres del desierto, Antonio Abad: respiren a Cristo. Nosotros conocemos a Rosa, esta pequeñita que nace muy cerca del convento del Rosario, de los frailes en Lima, y que fue bautizada con el nombre de Isabel Flores de Oliva.
recibe el nombre de Rosa, como bien ustedes saben, gracias a una india que la cuidaba, una india muy querida en su casa, llamada Mariana, que al ver la belleza insondable, impresionante de ese bebé, casi un puntito rosa, un bebito, una bebita tan dulce, ella la bautiza cariñosamente diciéndole Rosa. Y la familia comenzó a utilizar ese hermoso nombre, Rosa. Y ella, cuando recibe la confirmación en manos de Santo Toribio de Mogrovejo, quiso tomar este nombre como nombre de su confirmación y luego como nombre de su consagración en la tercera orden dominicana, de la cual ella es una de sus máximas glorias, junto con Catalina de Siena. Y se agregó el nombre de Santa María, Rosa de Santa María, porque Rosa vivía su vida de oración a Cristo, de entrega a Cristo, como una flor preciosa que la Virgen Santa entregaba a su Hijo. Rosa solamente se sabía una flor perfumada en la oración, en la penitencia, en la intercesión, en manos de María. Es la Virgen del Rosario, la que tantas horas y horas fue testigo de su oración en el convento de los dominicos, la que la presentó a Jesús y la que celebró con el niño Jesús el desposorio de amor. Recordemos, todavía ustedes si van a Lima, en la Basílica del Rosario de los dominicos, en la balaustrada de mármol, junto al altar de la Virgen del Rosario de la Fundación de Lima, se encuentran las palabras que en ese lugar el niño Jesús, en manos de su madre bendita, le dijo a Rosa: Rosa de mi corazón, sé tú mi esposa. Rosa de mi corazón, sé tú mi esposa. Y desde esa palabra de Jesús, ella lleva ese anillo, signo de su consagración, pero signo también de su responsabilidad. La esposa debe estar en las cosas del esposo. ¿Y cuáles son las cosas del esposo? Es la relación, es subir a la cruz con el esposo, es entregar la vida con el esposo, es amar con el esposo, es asumir la corona de espinas del esposo, es revestirse de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia y el perdón de su esposo, Jesucristo. La unión esponsal tiende a que no sean ya dos, sino una sola carne, un solo ser. Y Rosa, en sus 31 años, se convirtió plenamente en Jesucristo, en la pequeñez de Cristo. Es por eso que la vemos en su iconografía con Jesús siempre, sea con el niño Jesús, que tantas veces se le apareció en su ermita. Ella quiso construirse en el jardín de su casa una ermita para dedicarse plenamente a la oración, sobre todo en la noche. Esa ermita era como el signo de la vida en Dios. Y en esa ermita tantas veces la visitó el niño Jesús. Pero también la vemos con el crucifijo, con la cruz. Porque tanto el niño Jesús como el Señor crucificado, Cristo crucificado, nos habla de la humildad de Dios, de la pequeñez de Dios, del despojo de Dios en su Hijo, de su amor hasta el extremo. Dios se hizo pequeño, Dios se dejó crucificar por amor a nosotros. Y Rosa
en su jardín, todavía en la casa natal de Rosa, que ustedes pueden visitar en el santuario de Santa Rosa, se conservan algunas de las cruces, grandes cruces de madera que ella junto con su hermano se fabricaba para poder hacer el Via Crucis en el jardín de su casa y de esa manera unirse incluso sensiblemente a la pasión de Cristo. Mis hermanos, las penitencias de Santa Rosa no nacen de un corazón exaltado o de un corazón masoquista, sino de un corazón que sabe amar. Como les decía, la esposa debe estar siempre en las cosas del esposo, en la responsabilidad del esposo. Y como si el esposo está cayendo bajo el peso de la cruz, la esposa no acudirá solícita a levantarlo, haciéndose buena samaritana de Jesucristo que cae, o Cireneo, o Verónica, como contemplamos en el Via Crucis. Pero esa contemplación de Cristo crucificado, de las llagas de Jesús crucificado, llevaba a Rosa a una misericordia tierna y delicada. La misericordia con las llagas de sus hermanos. Los santos no son personas de corazón cerrado, oscuro, sino de un corazón confeccionado, convertido por la ternura de Jesucristo. Y por eso Rosa, luego de vencer toda la oposición de su familia para vivir la consagración a Cristo, tantas veces la familia quería casarla para obtener un partido favorable a su situación económica, como era lamentablemente entonces. Luego de vencer esa oposición y ganarlos por su caridad y su paciencia, logra que en su familia destinen una gran habitación donde hoy preside el Niño Jesús Doctorcito de Santa Rosa, una gran habitación donde ella, junto con otras terciarias, atendían a los enfermos, a los que estaban por la calle, sin un techo, sin un hogar. Por eso, la contemplación de las llagas del crucificado la llevaba a ella espontáneamente a curar las llagas del crucificado en sus hermanos y hermanas. ¿Y quién presidía ese pequeño hospital de Rosa? El Niño Jesús, a quien ella bautizó el Doctorcito, que sigue realizando tantos milagros en Lima. La gente va a ver a Santa Rosa, pero también lo va a ver a él, al Doctorcito de Santa Rosa. Mis hermanos, otro aspecto de Rosa que quiero resaltar es su gran delicadeza con Jesús en Eucaristía. Rosa no se acostumbraba al don del amor de Dios, del amor de Cristo, al sacramento del amor que es la Eucaristía. De hecho, pasaba tantas horas en adoración y en la comunión dejaba que Cristo la fundiera en sí, la transformara en sí, que su corazón se perdiera en el corazón de Cristo. Esta es la comunión. Pero también recordemos que cuando Lima se ve con el peligro del asedio de los piratas holandeses, que no eran creyentes, eran bandidos, y estos piratas iban a asolar, tenían la intención de asolar toda Lima, saquear toda la ciudad, cuanto más las iglesias y cuanto más el Santísimo Sacramento. Y Rosa, siendo una mujer, se ciñe su hábito dominicano y permanece en vela constantemente en el sagrario de la iglesia del Rosario, para impedir con su vida, ella decía, si vienen aquí, pasarán por mí, pero no tocarán a mi esposo. Con su vida para defender la Eucaristía. Y de hecho, la celebramos hoy, 30 de agosto, su fiesta es su muerte santísima a los 31 años, es un
24 de agosto, como ella misma había profetizado. La celebramos el 30 de agosto por esa gran tormenta que disipó a todos esos piratas holandeses, impidiéndoles que pudieran llegar al puerto del Callao para saquear Lima. Por eso, Rosa, si ustedes van a algunas imágenes o en la misma Lima, se encuentra como un ancla. El ancla es el símbolo de la esperanza, de la salvación. Rosa es la salvadora de su pueblo. Mis hermanos, quiero terminar con una oración a Santa Rosa, en nombre de ustedes, en nombre de toda la Iglesia, en nombre de toda la Orden, en nombre de nuestros hermanos terciarios, que hoy especialmente la celebran como su patrona. Santa Rosa, primera flor de santidad de América, encendida en el amor a Dios y a los necesitados. Te apartaste del mundo y te entregaste a Cristo. En medio de admirables penitencias, ofrecías tu oración por los sufrimientos y aflicciones de tu pueblo. Confortaste a los enfermos con tu oración al niño Jesús doctorcito. Quisiste ser apóstol y llevar a todos los hombres hacia Jesús. Por ello renunciaste a tu hermosura y a tus atractivos humanos, mortificando tu cuerpo, uniendo tu vida a la cruz de Cristo. Alcánzanos el camino de la verdadera vida, la sed de la oración, la delicadeza de corazón para con Jesús Eucaristía, la solicitud compasiva y tierna para servir a nuestros enfermos y necesitados, que también son el cuerpo sufriente de Jesús, a fin de que reconociendo siempre a Jesús en la Eucaristía y en el sacramento del hermano, podamos contemplarlo cara a cara en la gloria.